puesto en nosotros. Tu Espíritu Santo ha sido ministrado en nosotros, Señor. Gracias, gracias, Señor. Alabado tu nombre, Señor. Llena nuestra boca de alabanza, llena nuestra boca de adoración. Que esta semana tengamos una semana de gratitud, una semana de gratitud, Señor. Que nuestros labios se llenen de gratitud a ti, Señor. Bendito eres. Ayúdame a cantarte. Ayúdame no solamente a cantarte, Señor, sino ayúdame, Señor, a vivir en alabanza. Permite decirte, Señor, tú eres mi Señor. Cantar cánticos a ti cada mañana, Señor amado. Gozarme en ti, aún en medio de las dificultades. Levantar mi voz, levantar mis brazos, levantar mi corazón a ti cada mañana. Te alabo, Señor. Ahí donde está, alábelo, alabe el nombre del Señor. Dígale, Señor, reconozco que si no fuese por ti, no estaría yo aquí, Señor. Que si no fuese por ti, Señor amado, no podría yo vivir, Señor. Todo te lo debo a ti, Señor. Nada ha sido por mi esfuerzo, Señor. Nada ha sido por mis capacidades. Pues todo, absolutamente todo, te lo debo a ti, Señor. Por eso recibe la alabanza, recibe la adoración, Señor. Tú que estás sentado también en el trono. Tú que eres Roy para siempre, Señor. Tú que eres el principio y el fin. Tú que eres el alfa y el omega. Señor, recibe la gloria, recibe la alabanza, recibe la adoración y todos los pueblos te alabarán y toda rodilla se doblará delante de ti, Señor. Pero mientras tanto, nosotros te alabamos, nosotros te exaltamos en esta hora. Tú eres mi Dios y Rey. Mi alabanza está para ti, Señor amado. Señor, cumple tu propósito. Cumple tu propósito eterno en cada uno de mis amigos, de mis hermanos en esta mañana, Señor. Empezamos una semana, Señor. Una semana en que queremos honrarte, alabarte, exaltarte y proclamar tu nombre, Señor. Esta semana, Señor. Hemos propuesto, Señor, que es una semana para dar a conocer las maravillas del Señor. Que nuestra boca estará llena de alabanza. Así que gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor, por esta mañana. Alabado su nombre por siempre. Amén. Gloria a Dios. Buenos días para todos. Que el Señor les bendiga. Una vez más estamos aquí en nuestra cita de la mañana para alabar al Señor, para adorarlo y para seguir viajando a través de las Escrituras. Alabado el nombre de Dios. Mi oración es que usted crezca, que usted pueda ver a Cristo en cada una de las líneas de las Escrituras y Él le sea revelado a su corazón. Seguimos con Hechos, capítulo 2, verso 14, y vamos a ir hacia adelante. Dice Hechos, capítulo 2, verso 14, el mensaje del apóstol Pedro, después de ser lleno del Espíritu Santo. Quiero decirle que Pedro no predicó en lenguas desconocidas. Se dirigió a esa audiencia en el arameo cotidiano que todos pudiesen comprender. El mensaje fue dicho por un judío a los judíos y en un día sagrado para los judíos. Y su mensaje habló de la resurrección de un judío que ellos mismos habían crucificado. Versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto les sea notorio,
Escuchen mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, pues que es la hora tercera del día. Mas esto os lo he dicho, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. La alegría, el entusiasmo de los creyentes no fue resultado del consumo de vino, fue la evidencia de la llegada del Espíritu Santo. El entusiasmo, la alegría, el gozo es evidencia de la llegada del Espíritu Santo para habitar ahora en su pueblo, en la vida de los creyentes y de manera permanente. Por eso no puede estar triste un corazón que tiene al Señor en su vida. Los judíos ortodoxos no se alimentaban ni bebían nada hasta las 9 de la mañana del día sábado, del día sagrado para ellos. Y generalmente tampoco bebían vino, excepto durante las comidas. Pedro aquí no afirmó que Pentecostés fuera el cumplimiento de la profecía de Joel. Déjenme mostrarles cuál fue la profecía de Joel. Joel capítulo 2, verso 28, y miramos hasta el 32. Porque hay muchas personas que dicen que la profecía de Joel se cumplió en el día de Pentecostés. No, no fue así. Dice Joel capítulo 2, verso 28 al verso 32. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el nombre de Sión, en Jerusalén, habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual habré llamado. Esta fue la profecía dicha por el profeta Joel ahí en el capítulo 2. Y cuando Pedro se levanta a predicar, cita a Joel. Esto se debe a que era la apertura, la llegada del Espíritu Santo de manera permanente, pero aquí no sucedieron algunas cosas. Esas señales y esas maravillas que habla aquí el profeta Joel no se cumplieron todavía, y se comprende esto que se refiere a la nación de Israel en los últimos tiempos en referencia con el día del Señor. Allí, ahora sí, toda carne recibirá al Espíritu Santo. Sin embargo, Pedro, en esta predicación, fue guiado por el Espíritu Santo a interpretar la profecía como una aplicación
a la situación presente. La iglesia ha nacido. Para la iglesia Él les dijo, este es el mismo Espíritu Santo del que escribió el profeta Joel. No dijo, esta es la experiencia que profetizó Joel. No, este es el mismo Espíritu Santo. Y quiero que lo vean porque ya está aquí. Yo me imagino que para los judíos ese anuncio era algo increíble que no podía caber en su cabeza, no podían entenderlo, pues ellos habían leído las escrituras y sabían que el Espíritu de Dios era solamente dado a unos cuantos elegidos por un tiempo específico y para una tarea específica. Ahora ven que el Espíritu Santo está sobre personas comunes y no sobre uno, sobre muchos. Allí habían 120 de sus compatriotas, judíos, hombres y mujeres, disfrutando la bendición del mismo Espíritu Santo, el mismo poder que se le había dado a Moisés, a David y a los profetas. Era en verdad el amanecer de una nueva era. Los últimos días en los que Dios llevaría a la culminación el plan de salvación para la humanidad. Jesús concluyó la obra de la redención y nada más restaba por hacer, excepto proclamar las buenas nuevas al mundo, comenzando por Israel. La invitación era para todos. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y Pedro explicó esto. Vaya otra vez conmigo, Hechos capítulo 2, verso 22, y miremos hasta el verso 35. Y él dice estas palabras: hombres de Israel, escuchen estas palabras. Jesús de Nazaret, hombre aprobado por Dios entre ustedes, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre ustedes por medio de él. Como ustedes mismos saben, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendieron y mataron por manos de inicuos, crucificándolo, al cual Dios levantó, alabado el nombre de Dios, de todos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansa en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida. Me llenarás de gozo con tu presencia. Hermanos, se les puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado de que su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para sentarse en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrados de tus pies. Si ustedes están notando, la predicación de Pedro cita las escrituras del Antiguo Testamento,
Citó al profeta Joel y citó el libro de los Salmos. Toda predicación no puede ser un invento humano ni palabras humanas. Tiene que estar basado en la palabra de Dios y hablar de Cristo, del Cristo resucitado. Alabado el nombre del Señor. La noticia había corrido rápidamente en el oriente y probablemente la mayoría de los adultos que estaban en Jerusalén, los que eran residentes y visitantes, sabían del arresto, del juicio y de la resurrección, y de la crucifixión y de lo que estaban hablando acerca de la resurrección. Habían escuchado rumores, pero el rumor oficial era que los discípulos se habían robado el cuerpo para hacer creer a la gente que Jesús había resucitado y había cumplido su palabra. Los rumores crecen y la gente cree los rumores y la gente cree la mentira y la gente repite las mentiras. Pero Pedro les dijo la verdad. Jesús de Nazaret resucitó. Este es el mensaje. La gente tiene que saber que Jesucristo resucitó de los muertos, porque la resurrección era prueba de que Él era el Mesías. Pedro les dio pruebas de la resurrección de Jesús de Nazaret y luego los invitó a creer en Jesucristo para ser salvos. ¿Qué pruebas les dio Pedro? Versículo 22 y 24. Varones israelitas, oigan estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, demostró maravillas, mostró prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Los que escuchaban a Pedro sabían que Jesús era de Nazaret. Sabían que Jesús había realizado muchos milagros y muchas señales. Claro, la mano de Dios estaba sobre él. Ellos le habían oído hablar. Ellos habían presenciado su vida. Le habían visto resucitar a los muertos. Y ninguno de ellos podía hallar falta en él. Es que estas cosas no se hicieron en un rincón por allá escondidas, se hicieron a la luz pública. Era increíble que un hombre así fuese derrotado por la muerte. Desde el punto de vista humano, la crucifixión de Jesús fue un crimen terrible, pero también fue una victoria maravillosa, porque la muerte no lo pudo detener. Alabado el nombre del Señor. La palabra dolores quiere decir, aquí esta palabra dolores, quiere decir dolores de parto, lo cual sugiere que la tumba fue como un vientre de la cual Jesús nació para gloria y para resurrección. Y junto con el nacimiento nuevo de Jesús, nace la iglesia y nace su vida. Gracias a que Cristo resucitó, usted y yo podemos resucitar y nacer de nuevo. Alabado el nombre del Señor. Mire, el Señor resucitó, tal como estaba escrito. Así como en el libro de los Salmos dice, mi hijo eres tú y yo te he engendrado hoy. Alabado el nombre del Señor. Ahora, él también cita las escrituras y cita la profecía de David, Salmo capítulo 16, versículo 8 al versículo 11. Salmo 16, capítulo 8, versículo 11.
A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposa confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu siervo o tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. ¿De quién estaba hablando ese pasaje? Estaba profetizando de Cristo Jesús. Alabado el nombre de Dios. Esos versículos no se le podían aplicar a David, porque David murió y quedó muerto. Se fue sepultado y quedó sepultado, y su cuerpo vio corrupción, pero el Señor no. Alabado el nombre de él. David, como profeta, escribió en cuanto al Mesías, de que su alma no quedaría en el Hades, en la región de los muertos, ni su cuerpo en la tumba, en donde se podía podrir o donde podía tener esa corrupción. Pedro no está convenciendo a la gente con palabras, está convenciendo a la gente con la escritura. Les está mostrando que lo que sucedió estaba en las escrituras, pero también habían testimonios de los creyentes. Dice que después de la resurrección, Jesús no apareció al mundo en general, sino solo a sus propios seguidores, a quienes había comisionado para dar testimonio a otros de su resurrección. Pero ¿eran estas personas confiables? ¿Podemos confiar en su testimonio? Ciertamente que podemos. Antes de la resurrección de Cristo, los discípulos ni siquiera creían que Él sería resucitado de los muertos, pero ellos mismos tuvieron que verlo. Ellos tuvieron que experimentarlo. Si ellos no lo hubiesen visto, una doctrina de estas, una enseñanza podría permanecer en el tiempo. Yo no creo. Unos pobres fanáticos tal vez estén dispuestos a creer y a promover una mentira por un tiempo. ¿Sabe que hoy está de moda las tales bodegas? ¿Qué son las bodegas? Un grupo de hombres y mujeres que se dedican en el internet a decir mentiras. Pero ¿sabe por qué dicen mentiras? Porque les pagan. Si no les pagan, pues no dicen mentiras. Pero estos discípulos, ¿qué mentiras? Usted es testigo de Dios. Usted está vivo porque Él vive. Usted es salvo porque Él lo salvó. Alabado el nombre del Señor para siempre. Pero otra de las pruebas que presentó de la resurrección de Cristo fue la misma presencia del Espíritu Santo. Sigue la lógica. Si el Espíritu Santo está en el mundo, entonces Dios debió haberlo enviado. Joel prometió que un día vendría el Espíritu, y el mismo Jesús había prometido que él enviaría al Espíritu Santo. Pero si Jesús se quedó muerto, ¿cómo un muerto puede enviarnos algo? Un muerto no podría enviarnos nada. Pero si Jesús estaba muerto, pues no vendría el Espíritu Santo. Por consiguiente, Él está vivo. Y es más, Él no podría enviar al Espíritu Santo a menos que hubiese regresado al Padre. San Juan capítulo 16, versículo 7 dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Así que Jesús ha ascendido al cielo. Para respaldar esa afirmación, Pedro inclusive citó el Salmo 110, versículo 1, versículo que no se podría aplicar a David. ¿Y sabe qué dice el Salmo 110, versículo 1? Dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. La conclusión de Pedro
fue a la vez una declaración y una acusación para los oyentes. Jesús es el Mesías. Es Mesías para ustedes, pero ustedes lo crucificaron. Pedro no presentó la cruz como el lugar en donde el sustituto sin pecado murió por el pecado del mundo, sino les dijo, miren la cruz, miren al que ustedes mataron, miren el crimen que ustedes cometieron, el crimen más grande de la historia. ¿Habrá alguna esperanza para ustedes? Y luego Pedro les da una tercera explicación y les da las buenas nuevas para sus corazones. Todo mensaje debe terminar con buenas nuevas. Todo mensaje debe terminar con una oportunidad de arrepentimiento. Pero esto lo vamos a ver mañana, porque queremos desmenuzar cómo el arrepentimiento es parte de los regalos de Dios para nuestras vidas. Querido amigo, la iglesia empezó porque Cristo murió y en esa muerte tenía que resucitar y él fue el primero, la primicia de la resurrección, porque si Cristo no resucita, entonces en vano es creer en la resurrección, porque ninguno tampoco resucitaríamos. Pero quiero decirle, cuando usted recibió a Cristo en su corazón, usted recibió vida nueva. Quiere decir que usted también resucitó juntamente con Cristo. Y cuando Cristo resucitó, la escritura dice que fue engendrado, en otras palabras, fue un nuevo nacimiento, ahora nacimiento en el Espíritu. Es el nuevo nacimiento que usted y yo debemos experimentar. Y la iglesia nació por el Espíritu, vive por el Espíritu, camina en el Espíritu y será levantada por el Espíritu. ¿Eso qué quiere decir? Que ninguno de nosotros puede subsistir sin el Espíritu de Dios, y la iglesia que saque al Espíritu Santo de su iglesia está muerta. El hombre y la mujer que quiera vivir sin el poder del Espíritu Santo está muerto. Lo primero que el Señor hizo, dice, y sopló vida sobre el hombre. La vida de nosotros proviene del Espíritu Santo. Alabado el nombre del Señor. Y si sientes morir espiritualmente, si no tienes ganas de orar, si no puedes ni siquiera levantar las manos, si no puedes leer la palabra, si ya no gustas de los hermanos, si ya no te quieres congregar, tengo que decirte que estás en cuidados intensivos, estás a punto de morir. Pero tengo una mejor noticia. El Espíritu Santo está aquí para darte vida, para soplar vida sobre ti, sobre tu casa, sobre tu matrimonio, sobre tus relaciones, sobre tu ministerio. Alabado el nombre del Señor. Así que levanta tus manos y recibe la llenura del Espíritu Santo. No te digo recibe el bautismo, recibe la llenura. Señor, llena a mis hermanos con tu Espíritu Santo, fortalécelos de tal manera que la vida tuya fluya a través de ellos, Señor amado, que tengan vida para alabarte, vida para servirte, vida, Señor, para ser testigos del poder tuyo donde quiera que ellos vayan, vida sobre tu cuerpo. En el nombre de Jesús, la alabanza, la adoración, la exaltación proviene del Espíritu Santo, quien te sostiene y quien te levanta para la gloria y honra de su nombre. Gracias, Señor, que no es con espada ni con ejércitos, sino con el poder de tu Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Nos vemos mañana y seguimos disfrutando de este maravilloso libro. Que el Señor les bendiga, el Señor les guarde. Bendiciones para Amén. Muchas gracias.